11:45 en la República Argentina. Tengo visita aquí en el estudio. Le agradezco por tener la deferencia de venir, sentarse con nosotros. Estoy hablando de Pablo Velázquez. No sé cómo presentarlo. Esa era una disyuntiva que teníamos entre todos. Se armó una pelea acá. Hicimos una encuesta y demás. No, mentira. Pero concejal de Posadas, concejal mandato cumplido. Para mí, concejal de Posadas hasta el 10 de diciembre. Sí, hasta el 10 de diciembre soy concejal. Ahí está. Pero Bueno. soy un ciudadano, un vecino. Pablo Velázquez con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Muy bien. Un vecino de la ciudad que más allá del cargo del lugar va a seguir trabajando por esta ciudad, porque es el lugar que uno ama y donde uno construyó lo poco o mucho que construyó en todo este tiempo, lo hizo acá en esta ciudad, así que eso, un vecino más. ¿Sabe qué? He charlado con algunos de sus pares de la oposición y demás, y a veces en el Consejo Deliberante decían, che, y le habrá pasado a usted, ¿no? Algunos concejales, no vamos a dar nombre, pero quería que termine el mandato y que se vaya. En su caso no fue así. En su caso siempre, es más, le hicieron hasta un buen reconocimiento ahí entre todos, o sea, le dieron la palabra y demás en plena sesión, que no a muchos le ha ocurrido eso. Y eso habla bien de su trabajo, de su labor, de las relaciones que ha sabido construir a lo largo del tiempo. ¿Cuánto fue? ¿Fueron 12 años de concejal, 4 en ENACOM, si no estudié mal? 2 en el ENACOM. O sea, estuve del 2011 al 2015, después renuncié al ENACOM en el 2017 para volver a ser candidato en Posadas, y estuve del 2017 al 2021, y en el 2021, bueno, la gente me honró nuevamente con su voto y hasta acá llegamos en el Consejo Deliberante. Así que sí, fueron 12 años en donde tratamos de hacer un poco del diálogo una bandera. Digo, incluso ese tiempo que yo estuve fuera del Consejo Deliberante, del 2015 al 2017, fue un tiempo de mucha pelea, de mucha discusión. Y la verdad que ese tiempo lo miraba de afuera y decía, ¿de qué sirve discutir y pelear tanto si en definitiva no le cambian nada la vida a la gente? Y ahí empezó a darse en ese contexto, era el negocio de la grieta, ¿no? El famoso que estaba disperso en toda la Argentina y que de alguna manera se seguía fogoneando, ¿no? Bueno, viste que esas cosas en política son como, o en la sociedad en realidad, son como semillas que en algún momento germinan, y a veces para mal, porque la violencia engendra violencia, y porque la falta de diálogo o menospreciar al otro o no darle el valor que tienen las personas que forman parte de los cuerpos deliberativos, con sus ideas, con su pasado, con su presente, con su vida, en definitiva. Si no está ese respeto, después también la sociedad termina sufriendo, porque hay cosas que no avanzan porque no hay diálogo. Pues fíjate vos que en la Argentina de hoy uno ve que somos como cíclicos y tenemos como bajones, ¿viste? De golpe un día viene un gobierno y dice, vamos a industrializar todo, después viene otro gobierno y que se funda la industria, vamos, más vale, al petróleo y al gas. Digo, hay que encontrar un equilibrio. Justo con Cintia decíamos, ¿no? Cintia dice montaña rusa, le digo, y si le propone montaña rusa y samba rock, digo, siguiendo, ¿no? La lógica del parque de la ciudad, junto, digo, es todo junto, ¿no? En la Argentina. Sí. Entonces, la Argentina necesita de diálogo. Yo no creo que, fíjate vos que incluso en su momento Macri decía, vamos a unir a los argentinos, y tampoco lo pudo hacer. Y creo que un poco lo que nos falta en la Argentina es que todas las fuerzas políticas se sienten y acuerden un rumbo. Por eso uno ve con buenos ojos, no sé, por ejemplo, la reunión de Santilli esta semana en Misiones, bueno, tratando de buscar acuerdos, de hablar con Rovira, de hablar con el gobernador, bueno, de ver cómo también Misiones puede aportar y puede colaborar a este nuevo tiempo de la Argentina. Después, el gobierno nacional también tendrá que pasar en limpio cómo colabora con las provincias para mantener el orden, para mantener los diálogos, para que verdaderamente también las fuerzas que están en cada una de las provincias aporten también a esa paz que quiere la gente. Porque en definitiva, el vecino, el misionero, lo único que quiere es, como había un eslogan antes que decía, crecer en paz. A vos no te gusta nada, pero no, pero digo, a ver, yo creo que va un poco por ahí. La gente quiere progresar. Usted dice crecer más, crecer en paz. Así era, viste, no me acordaba bien. No, porque había crecer crecer mejor, también. Pero yo creo que en general la gente quiere eso, dice, bueno, poder desarrollarse, poder proyectarse, poder pensar cómo criar a los hijos, cómo hacer crecer su hogar, sin tener que estar preocupados y estar en la discusión o en la pelea permanente. Y Argentina es un ejemplo de todo lo contrario, digamos, ¿no?
no hay momentos de paz. Yo no recuerdo, digamos, incluso yo tengo 40 años, pero en estos 40 años recuerdo etapas de comer arroz hervido a etapas de poder ir a sentarte a un restaurante a comer todos los días, digo, sí. Porque tiene Argentina. Eso fue ayer nomás, digamos, ayer claro, nomás comíamos arroz. Mismo, claro, me parece que seguimos comiendo arroz. Sí, por eso, pero es así, ¿no? Esa Argentina que uno sueña en cambiarle. Yo respeto a todos los actores de la política, más allá de que uno tiene una posición, ¿no?, desde el periodismo, sí. Pero respeto siempre a los militantes que dan la cara, ¿no? A los que no se esconden, a los que recorren el barrio, los que gastan suela, ¿no? Usted que viene también del ámbito del chamamé sabe lo que significa suela, ¿no? Aparte de bailar, hay que bailar con lindos temas y también con cosas complicadas, ¿no? Con problemas complicados. Me decía, va a seguir recorriendo los barrios, a pesar de que se termina el 10 de diciembre su mandato, su concejalía, pero va a seguir recorriendo los barrios, va a seguir activo, moviéndose en la política, digo. Es que, a ver, yo, de hecho, mi vida misma, primero que hay una vocación, digamos, hay una vocación y hay pasión por esto que uno hace, digamos, ¿no? Porque yo recordaba estos días, si uno miraba solamente la cuestión económica o laboral, yo me bajé de un cargo nacional para volver a Posadas en el 2017. Y creo que ese es un compromiso que yo tengo con esta ciudad, que creo que me dio muchas cosas desde chico. Es decir, yo tuve la oportunidad de estar en los medios de comunicación desde muy chico y tengo la oportunidad que mucha gente nos muestre su acompañamiento a través de los programas o a través de las acciones solidarias, la capilla, en donde habitualmente estamos involucrados y donde con esas acciones sé que podemos ayudar a mucha más gente. A veces más que desde la política, porque yo no fui nada más que concejal. Que un concejal no tiene es el vínculo grande, claro, es el nexo de llevar los problemas, de trasladar para Exacto. Informar al municipio y que pueda ir a resolver, a colocar desde un alambrado público, un asfaltado, si hay inseguridad, si no hay inseguridad, bueno, todas esas yo decía cosas, el jueves, ¿no?, en la sesión que yo aprendí que no se puede transformar una ciudad detrás de un escritorio. Y lo digo por aprendizaje propio, pero también lo digo para todos los funcionarios que hacen grandes proyectos encerrados en una oficina. Y dice, esto le va a quedar bien a los vecinos. Y a veces los vecinos cuando llegan y le explican las grandes, vamos a hacer acá un super mega, y la gente mira y le dice, sí, está bien, pero a mí no me pasa el colectivo para que yo pueda ir a trabajar todos los días en horario. O ¿qué hacemos con el agua servida que tengo ahí en entonces el cordón cuneta? Son esas pequeñas cosas que hacen de que, fíjate, cuando nosotros planteamos la idea del presupuesto participativo allá por el 2012, también tenía que ver con eso. Es decir, a ver, está bueno que a veces se planteen grandes obras de infraestructura, pero también está bueno que el vecino del barrio comente qué es lo que está faltando. Porque a veces lo que falta es la canchita del barrio para que los chicos estén jugando al fútbol y no se estén drogando en la esquina. Porque a veces lo que falta es que la capillita del barrio tenga un lugar donde se puedan juntar a rezar, donde se puedan juntar a hacer actividades, donde estén contenidos, en un tiempo donde la contención está en crisis, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Hoy, donde, bueno, hay, siempre que hay crisis económica, ¿no?, está la falta de esperanza, pero hoy está mucho más latente en la sociedad. Creo que también tiene que ver un poco con el tema de las redes sociales. Hoy es todo ya. Sí, todo muy frívolo, ¿no? Todo muy frívolo, claro, muy instantáneo, resultados ya. Y en la vida real no existe. Estos días estuve entregando también los diplomas a los abanderados. Y digo, en la vida real no hay un título que vos recibas de un día para el otro para empezar a trabajar ya. Entonces, toda esa temática del esfuerzo, del mérito, esos valores en realidad están como olvidados y tenemos como que rescatarlos. El otro día me decía Laura Trait, que es concejal, y sí. me tocó hacer grupo con ella en esta etapa, estas últimas semanas, para entregar los diplomas a los abanderados. Y en un momento me dijo, y me quedó latente, me dijo, qué bueno eso que dijiste de que sean buenas personas, porque nadie le dice a los chicos que hay que ser buenas personas. Yo digo, buenas personas es, qué sé yo, respetar el horario, es no hacerle bullying al compañerito. Digo, esas pequeñas cosas que a veces nos olvidamos o pasan como tan pobres, tan pequeñas, pero que en realidad hacen al niño de hoy, pero al hombre del mañana, digamos, claro, no al hombre, la mujer del mañana. Y construyen, ¿no?, al sujeto social, ¿no? Exacto. Porque de esa manera uno se va a desenvolver y se va a
interrelacionar o relacionar con sus pares dentro de una sociedad. Y está bueno eso que usted dice, el tema de responsabilidad, de las obligaciones, y voy hacia lo que hablaba del orden. Sí. ¿No? El orden, gobierno nacional, lo llevo a la política, porque, a ver, hay contradicciones del gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Por un lado quieren ordenar la parte administrativa, la parte económica, pero recortando lo que han hecho es desorganizando, poniendo patas para arriba, mejor dicho, yo quiero llamarlo como son las cosas, de rodillas a los gobernadores y el sufrimiento de un pueblo. Y a partir de ahí empieza todo el desorden, ¿no? Porque empiezan los desempleos, el despido, muchos cierran los comercios, entonces se empieza a desorganizar la vida de muchas familias, porque tienen que recortar los gastos, no pueden mandar al chico al colegio, no le alcanza para la zapatilla, para comer, y se empieza a dar ese desorden. Por ese lado, no, esa dicotomía. Por un lado quiero ordenar los números, pero por el otro lado empiezo a desordenar las provincias y a castigar a los gobernadores. ¿Lo ven así también? ¿Lo ve usted de esa manera, digo, como actor político activo? A ver, yo te doy una visión sumamente personal. Yo creo que hay cambios que la Argentina tiene que hacer, que tiene que llevar adelante, que son necesarios y que tienen que ver con la eficiencia del Estado. Ahora, el gobierno nacional, un día una persona me dijo, ¿sabes qué pasa? Que a determinados políticos la General Paz le queda lejos ya. Sí. Y creo que muchas veces el gobierno, por eso celebro que hayan nombrado un ministro del Interior y que haya venido y que se haya reunido con los actores de la provincia de Misiones, porque cuando vos entras a mirar la situación de la yerba mate, la situación de los tabacaleros, y dentro de ellos hay un montón de provincianos, de compoblanos nuestros, que están convencidos y hasta que creo que fueron y votaron a Milei, pero que hoy les está pegando fuerte la política económica en su propia actividad, digo. El que no puede pagar un alquiler, el que no puede, el comerciante que tiene que cerrar su comercio porque la competencia es más fuerte con el Paraguay. Yo a veces digo, miremos el todo, pero para hacer una discusión desde un lugar constructivo. Sí, de un lugar constructivo, pero con los pies en la tierra, digo, porque hay gente que en este tiempo se pone a discutir toda la cuestión impositiva y lo hacen desde cierta ideología, digamos. Y vos decís, está bien, pero en este momento el principal problema es el consumo. O sea, si quieren, bajamos todos los impuestos, se sacan todos los impuestos que tiene Misiones, todo, volamos todo. Pero, a ver, el hospital se sostiene gracias a esos impuestos. Y el hospital está abarrotado porque tendrá problemas de coordinación, pero también porque hoy hay mucha gente que no puede pagar la obra social o no puede pagar el privado y termina yendo al hospital. Digo, cada decisión que se toma en cada lugar implica otra sobrepoblación en otro espacio del Estado y algo que hoy el Estado está cubriendo y que generalmente están cubriendo los estados provinciales, porque es cierto que veníamos con una economía donde los estados provinciales estaban en mejor situación económica que el gobierno nacional. Ahora de a poco se empieza a invertir esa ecuación, obviamente, porque el gobierno nacional cerró el grifo para todo y eso hace que en las provincias cada vez la sábana sea más cortita. Pero bueno, digo, ahí es donde se está dando esta discusión muy para adentro y me parece que está bien que así sea porque por ahí la gente no conoce del todo los números, pero digo, hay que brindar salud, hay que brindar educación, la educación, los docentes, la infraestructura, los materiales educativos, digo, hay muchas cosas que antes, bueno, hay que ordenar. Ese orden es el que necesitamos, pero tiene que partir de una charla sincera entre los actores provinciales y los actores nacionales. Seguimos charlando con Pablo Velázquez, concejal de la ciudad de Posadas hasta el 10 de diciembre. Hablamos de educación. Sí. La educación engloba mucho, ¿no? Reforma laboral, que también otro gran tema, ¿no? Que va a formar parte de una, la educación es clave para poder acceder al mercado laboral. ¿Coincide que hay que ayornarlo a ese mercado laboral? Ojo, muchos confunden el ayornarlo con flexibilización. Sí. Es muy distinto una cosa a la otra, pero coincide que hay que
reformarlo, digo, a las condiciones de trabajo y demás? Sí, a ver, si lo miro como abogado, digo, dejémoslo así porque sirve para sobrevivir. Yo la óptica no le digo nada, mírela con los lentes que usted quiera. Pero a ver, desde el lugar político te digo, no, claramente, tanto lo educativo como lo laboral son dos temas que requieren una discusión profunda en nuestro país. La educación, porque recordemos que nosotros venimos de Menem a esta parte con también la misma montaña rusa, digamos, sí. Que el séptimo, que el eje B, que la modalidad educativa. Uy, usted también pasó por eso. Claro, también me tocó toda esa etapa, digo, y hasta hoy el esquema de enseñanza sigue siendo el de la escuela de Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Entonces, claramente ahí la educación debe ayornarse un poco bastante. Y sobre es una discusión que claro, que se tiene que dar en todo lo que tiene que ver el contenido, en preparar a los chicos para el futuro. Y en términos laboral también, porque contratar a una persona hoy, cuando vos hablas con un empresario o con cualquiera que quiera emprender algo, contratar a una persona es prácticamente imposible. Y despedirla después ni te cuento, porque también significa una dificultad que muchas veces termina fundiendo una empresa o un emprendimiento. Y sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina no tenemos grandes empresarios. Tenemos pequeños emprendedores o pequeños grandes emprendedores. Sí, la mayoría son, sí. Y sí, el que pone un restaurante, el que empieza vendiendo chipita y después dice, bueno, voy a poner una panadería, el que, no sé, empezó generando la escoba y dijo, che, voy a poner una escoba y después ya también corta el palo para vender el palo con escoba y no solamente las hebras. Bueno, todo eso, esa es parte de nuestra economía real, digamos. El productor yerbatero que dice, bueno, yo fui comprando tierrita, cada vez está más lejos ese sueño, pero hoy puedo poner una empresa de yerba mate, un paquete, una marca de yerba. Ahora, el esquema que nosotros tenemos hoy no le permite a nadie crecer, no permite hacer el salto de emprendedor a empresario, ni por casualidad. Entonces, claramente hay cosas por reformar y por reacomodar, porque aparte tampoco el sistema previsional aguanta más, digamos, ¿no? Y eso también es un tema que hay que discutir. Tantas veces se manoteó el sistema previsional argentino, que hoy está en crisis, pero también está en crisis porque no hay empleo en blanco. Y si no hay empleo en blanco, las cajas previsionales no tienen dinero. Entonces, las jubilaciones del futuro, ¿cómo se pagan? Porque en definitiva el problema acá es la plata, es cómo se genera y cuáles son las prioridades que tienen los gobiernos para cómo dividir el dinero que genera el país, ¿no? Sí, sin dudas, ¿no? Y ese sector privado que había que fomentar, que todos sabíamos, Sí. Todos sabíamos, al menos en los últimos 40 años, que había que fomentar el sector privado, y poco y nada hicieron por ese sector privado. Entonces, hoy en día nos encontramos con esta realidad, como usted dice, ¿no? 60%, si no es más, porque yo, le soy sincero, yo mucho desconfío de los números del INDEC ya desde la época, ¿no? de Moreno en adelante. No me gusta esto que siga el mismo que manejaba los datos que escondía Sergio Massa al frente del INDEC. Hoy sigue Marcos Labaña al frente. Inexplicable. Algún día estaría bueno que nos explique eso el presidente a todos los argentinos, por qué continuar con un funcionario que en teoría, ¿no? Venía escondiendo los datos, fehacientemente, fácticamente lo digo, porque escondía los datos antes de las elecciones para Sergio Massa. Y ahora, bueno, no sé cómo ganar esa credibilidad, cómo creerle a un INDEC que hoy nos da números que prácticamente son irrisorios y nos muestran que 60% para mí son más. Porque vos vas viendo en la calle, en el día a día, creo que a muchos políticos les falta eso, ¿no? El baño de humildad que usted ha demostrado. Y mire que yo no reparto halagos. El que escucha, usted sabe que yo acá al aire no reparto halagos gratuitamente, pero el que camina, camina. Y eso hay que reconocérselo. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay varios que caminan y que conocen esa realidad del día a día. Y yo me animo a decir que casi el 70% de la Argentina está en la informalidad y que quiere estar en la informalidad, Muchos me dicen, no, ¿qué voy a ir a trabajar por 2,50 pesos si hoy en día tener un trabajo en blanco es ser pobre? Porque ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. Bueno, sí, ahí están los principales problemas que tiene el país hoy, y tiene que ver también con cuánto han hecho los estados. A ver, el Estado de por sí es necesario. Sin duda. Porque es el que genera equilibrio y porque es el que genera el impulso. El problema es que el Estado dejó de generar impulso y se volvió el papá sobreprotector
de sus ciudadanos, digamos, en algún momento donde, bueno, era importante tener un empleo público para salvarse y no ver cómo generar riqueza a través de una empresa, a través de eso. Pero bueno, viste que por momentos en el discurso se exacerba, es como que, bueno, vamos de una punta a la otra. Sí. Hay que encontrar ese punto de equilibrio donde el Estado busca el impulso a través de, por supuesto, un sistema fiscal o impositivo mucho más fácil, porque también tiene que ver con eso. A veces hay muchas cosas que se cobran 2 o 3 veces o cosas que se crean para momentáneamente y después son provisorios para siempre. Sí, porque tenés tasas provinciales, municipales, o sea, llega un momento que no aguanta de tantas tasas que uno paga. Entonces por eso digo, hay servicios que indefectiblemente la gente le reclama a la municipalidad o le reclama a los gobiernos provinciales, y hay servicios que cada vez menos que le reclaman al Estado Nacional, que de Menem a esta parte se fue siempre desprendiendo de cosas. Digo, eso tenemos que ser conscientes de eso también, porque hoy implica que los estados municipales y los estados provinciales, con la plata que viene, se tienen que acomodar para cubrir las necesidades y para hacer lo que la gente en sus provincias y en sus ciudades le reclaman a los intendentes y a los gobernadores. Y está muy bien que así sea, pero bueno, hay que volver a rediscutir la ley de coparticipación, hay que volver a discutir. Creo que todo eso está hoy en danza, en las conversaciones que se están llevando adelante, y que merced a esas discusiones se van a poder llevar adelante, creo que algunos acuerdos que van a permitir, por lo menos en los próximos años, empezar a ver un horizonte más claro. Seguimos charlando con Pablo Velázquez, concejal de Posadas. Mira su reloj, tranquilo que quedan fácil 35 a 40 minutos de entrevista. No, mentira. No, pero Brian dejó el asado en la parrilla ahí. Dijo, bueno, o sea... No, pero y bueno, seco, va como tipo suela, duro, suela de zapato. A ver, vamos por el lado del Consejo Deliberante. A ver, sí. En estos años que estuvo ahí, yo sé que va a quedar muy autorreferencial, pero bueno, tendrá que hacerlo. Para usted, ¿cuáles fueron sus mejores proyectos? Que realmente, porque una cosa es los proyectos de comunicación y demás, ¿no? Pero los que realmente son los que, en su caso, cambian, transforman la realidad de los posadeños en este caso, son los proyectos de ordenanza, ¿no? ¿Con cuáles se queda de estos años? A ver, nosotros listamos, al menos en este tiempo, lo más importante, creo yo. El presupuesto participativo fue lo primero, porque realmente generó un cambio. Hoy no tiene dueño, es de la ciudad y bienvenido sea. Presupuesto participativo, pirotecnia cero, la modificación del Código de Procedimiento Administrativo, el programa de primer empleo joven, que en su momento, cuando se creó, también la Oficina de Empleo Municipal para los Jóvenes. A ver, otra de las ordenanzas también que tiene que ver con el cuidado responsable de animales, con el programa de arreglo de las canchas en los barrios. Digo, se generaron muchas cosas. Nos queda pendiente, por ejemplo, a mí, la modificación del régimen de penalidades municipal. Eso está, ¿no? Ahí tenemos que adornarlo, quedó muy obsoleto. Claro, eso quedó obsoleto porque quedó de la época de cuando estábamos con el 1 a 1 y hoy cambió, entonces hay multas que cuestan lo que no valen. ¿Pero para bien o para mal para usted? O sea, tiene que ser más arriba. Para mal, creo que para mal, porque eso hace también que en algunos casos queden en el corralón municipal cosas que vos al final le pones una multa y no le estás reeducando a nadie, le estás fundiendo, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay... Cruzar un semáforo en rojo, en serio, o sea, vos decís, bueno, anda dejando, por ejemplo, si tenés moto, anda dejando la moto, ¿no? Porque, o sea, listo, anda al concesionario, salí de ahí, te hacen el acta, firmás el acta y te vas al concesionario y sacás otra moto porque te sale más barato. Sí, es cierto que nosotros logramos equilibrar, recuerdo alguna ordenanza también, donde pusimos en cabeza de la Cámara de Apelaciones Municipal para justamente en un momento de enorme volatilidad del dólar sobre todo y del precio de los combustibles, logramos que, bueno, por lo menos no se ajuste cada vez que hay aumento, sino cada 6 meses. Bueno, todas esas cosas, en realidad eso tiene que ver con la razón de ser de los consejos deliberantes, ¿no? Bueno, por eso hay que andar, por eso hay que recorrer, por eso hay que hablar con los vecinos, hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con los actores de la sociedad para ir encontrando la ordenanza del Uber, de las aplicaciones móviles, que también... nosotros lo planteamos en su momento, que fue una gran discusión. Me decía, che, ¿cómo no vamos a habilitar algo que existe en la ciudad y que está? Mire, yo con el tiempo he cambiado mi postura, mi visión con respecto a Uber. Yo cuando empezó Uber,
cuando recién empezó, ¿no? Recién llegaba a Posadas. Decía, no voy a tomar un Uber porque, claro, te genera, esos cambios te generan, ¿no? Salir de esa zona de confort es normal, ¿no? Es natural. Y dije, no voy a utilizarlo hasta que, bueno, los conejitos de India vengan y me digan, che, funciona, bueno, claro. Dejá, ¿viste? O sea, vos dejá, ¿viste? Había un auge todo Uber, bueno, yo ahí reacio, ¿no? Decía, bueno, no, me tomó un taxi. Claro. Después el mismo tiempo y el mundo, y no es que cambié porque quise, sino porque me obligaron. ¿Qué pasó? Se cae mi teoría cuando pido un Uber por primera vez y me cae un taxi. Digo, listo, ya está, qué dolobu que soy. Digo, o sea, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, empezó a cambiar todo eso. Y es cierto, o sea, hay que ayornarse, las ciudades cambian. Es cierto que hay que legislar, ¿no? Para bien hay que legislar porque si hay un vacío legal, digo, lo que no está prohibido está permitido. Y ahí empieza ese mar de dudas, ¿no? En estos días vi que estaban reclamando algunos repartidores de algunas aplicaciones que no le pagaban ni a RT, ni esto, ni lo otro, no le cubría nada, los explotaban. Bueno, entonces hay que regular porque la realidad está ahí y está sucediendo. Bueno, una de las cosas que tiene la política muchas veces en esto de hacerse cargo y de hacerse responsable es que a veces no quiere tocar los temas que son por ahí polémicos. Entonces dice, no, cuidado porque acá vamos... Bueno, yo creo que la razón de ser de un político también tiene que ver con marcar una mirada hacia el futuro y a veces hay que meterse en temas que son un poco escabrosos, pero que hay que dar la discusión. Sí. Y yo creo que, bueno, eso fue Uber en su momento, queda pendiente todo el tema de las motos también, porque eso no está convenientemente habilitado, porque también ahí está todo el sector de las aplicaciones de repartidores y demás, pero eso hoy es una realidad, digamos, es algo que se quiere como ocultar algo debajo de la alfombra que es demasiado obvio y que al final todos lo usamos. Uh-huh. Porque seamos sinceros, digo, ahí hay una parte de la hipocresía social a veces que una cosa discute en los medios y otra cosa hace en la realidad de todos los días, digo. Nos pasaba eso cuando nosotros planteamos lo de habilitar Uber, que decía, che, vos te acabás de bajar un Uber y me estás diciendo que por qué vas a habilitar Uber. O sea, bueno, son parte de las discusiones. El taxista que venía, vos pedías un Uber y venía un taxista en la aplicación. Y bien, y todavía bien, si no, es la realidad. Ahora, ahí hay otros temas por discutir. Nosotros lo planteamos en su momento, también recuerdo, mirá, estoy haciendo retrospección, pero me acuerdo que planteamos en su momento cómo hacer para que los taxistas puedan acceder a través de los ahora a precios más convenientes o mejor subsidiados, más accesibles, para ir renovando sus unidades, porque una de las cosas que pasaba eran que, bueno, los taxis en la ciudad también estaban bastante mal, digamos. Sí, deteriorados, baqueteados, como quieran. Y claro, entonces, bueno, también parte o fruto de la situación económica, ¿no? Entonces, permanentemente hay temas para tratar en los consejos deliberativos, porque la ciudad va evolucionando y requiere que las ordenanzas también vayan cambiando y se vayan ayornando a los tiempos nuevos, digamos. Así que esa es la razón de ser, en realidad, de los consejos deliberantes. No es solamente hacer declaraciones y solamente reconocer el trabajo de determinadas personas o poner el nombre de las calles, sino que también tiene que ver con un trabajo de planificar y pensar la ciudad hacia adelante o hacia el futuro. Y me parece que eso es fundamental. Fíjate que en este último año también se renovó algo que empezó en nuestra gestión como presidente de la Comisión de Obras Públicas, y Lalo también le puso un empuje bárbaro. Lalo Estelato, sí, el intendente, para modificar el código de edificación de la ciudad, sí, para ir a ver todas esas cosas que en la realidad eran como, bueno, a ver, esta es la ordenanza, bueno, por acá tenés el atajo, ¿no? Bueno, pongamos reglas claras en cada cosa para que, bueno, la gente venga e invierta. Nadie viene a invertir en una ciudad donde las reglas no son claras, donde es más importante ser amigo o compinche de algún funcionario o algún empleado de la municipalidad que te apura más rápido el expediente. Fíjate que ahí también nosotros insistimos mucho, el intendente también lo hizo en cuanto a la digitalización de los trámites municipales, sobre todo en lo que tiene que ver con la habilitación de los comercios. Nosotros planteábamos en su momento la ventanilla única de habilitaciones comerciales, porque decíamos, che, no puede ser que vos presentes un expediente y tengas que andar después piso por piso en la municipalidad pidiendo por favor para ver si te habilitan el comercio. Bueno, ahora por lo menos hay ascensor. Antes era... Si igual el ascensor de la Muni es medio... Sí, ya le dirían acá, ¿no? Sí, viste, quedó en el tiempo también. Pero bueno, hoy, por ejemplo, el trámite se puede hacer de manera digital.
Creo que eso permite mayor transparencia también, porque al menos si alguno se queja, uno puede entrar al sistema y ver, decir, mirá, acá pasó algo raro, acá alguien movió de más o alguien atascó un expediente en alguna secretaría o en alguna dirección. Y creo que esos son cambios positivos, pero nacen a partir de la necesidad que muchas veces se escucha únicamente en los consejos deliberantes. Es que eso también marca si trabajan o no trabajan y de qué manera, ¿no? La calidad y si no, ahí te da el dato estadístico de decir, che, tardó más de 30 días en dar direcciones. Vamos, ¿qué están haciendo? O sea, veamos la celeridad, ¿no? La calidad, porque la realidad es que es un servicio para la comunidad. Entonces, bueno, la gente paga tasas. Que es cierto que en Posadas hay un nivel muy bajo de cumplimiento de las tasas municipales, porque es una mala costumbre que fuimos ganando con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora se está tratando de acomodar esa historia, porque siempre fue la tasa de comercio, la tasa de mayor recaudación de la municipalidad, y bueno, todos estaban cómodos porque con eso alcanzaba, porque claro, la economía venía sostenida en el consumo. Ahora, con el consumo detenido, la recaudación cae y hay que buscar otras formas o otras maneras de poder sostener los servicios que tiene la municipalidad en la ciudad. Vamos a ver si escucha, con esto se va a dar cuenta si escucha o no los sábados el programa. Le voy a hacer la última pregunta. A veces sí, a veces no. y lo libero. Velázquez, a ver, ¿qué le quedó pendiente? Se fue, sí, Brian ya se fue. Se fue a mirar el fuego ahí del asado, no sé. Bueno, en fin, ¿qué le quedó por hacer pendiente? ¿Le quedó algo pendiente o se siente satisfecho con la labor en el Consejo? No, yo creo que yo me siento contento, creo que terminó una etapa. Claro que quedan pendientes hacer cosas por Posadas, por la ciudad, cosas que sueño hacerlas. Pero ya llegará su tiempo de poder llevarlas adelante y bueno, no solamente necesito ser concejal para poder hacer esas cosas, así que vamos a seguir trabajando comprometidos en la ciudad y desde los lugares que uno sigue teniendo, los de la difusión y los de la política, para poder llevar adelante los sueños. Le hago una pregunta, ¿la cultura le gusta? No. La cultura es algo que yo llevo adelante con mucho amor, pero es parte de un hobby. Yo amo hacer los programas de chamamé y amo trabajar y apostar por nuestros artistas locales, pero no es algo de lo que quiera trabajar desde la política, de ninguna manera. Claro, porque es diferente, ¿vio? Sí, una cosa es la cultura como entretenimiento y otra cosa es la construcción de políticas públicas, tal cual, es distinto. ¿Vio? Hay muchos que dicen, yo soy rockerito, hago y después, no. Claro, no, porque son totalmente distintas. A mí la cultura me encanta desde lo que nosotros hacemos hace muchos años, que es el programa de chamamé, que nos lleva a conectarnos con la gente y tratar de también buscar cuestiones de solidaridad o cosas que ayuden en la comunidad, en el barrio, en la capilla, para ir mejorando cosas de la comunidad. Pero sería como ocupando un lugar desde la política para apostar a la cultura, creo que sería un fracaso, porque no es algo que yo lo vea desde ese lugar, digamos, ¿no? Yo siento la política como vocación, pero desde el tratar de hacer cosas para mejorarle la vida a la gente. Y yo tengo un compromiso muy grande y siento una vocación muy grande de responderle a Posadas, que es el lugar que a mí me dio la oportunidad de ser 3 veces concejal. A mí me eligieron del 2011 al 2015, del 2017 al 2021 y del 2021 a esta parte. No hay muchos casos. Y eso no lo llevo como una mochila, sino como una responsabilidad de devolverle al posadeño tanto amor, tanto cariño y tanta confianza en los últimos años, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que por ahí... No pregunte cosas que no puedo responder. No. Tendría, dice alguno, ¿no? Pero, a ver, como hombre del radicalismo, se fue del radicalismo, se fue de los papeles, porque sé que su pensamiento, su ideología, su corazón seguramente está ahí. ¿Cómo tomó la partida de Hernán Damiani, que sé que estuvo mucho tiempo ligado al radicalismo y a su entorno? A ver, bueno, Hernán tiene que ver con mis inicios en la política, digamos, ¿no? Yo lo acompañé a él en el 2011, cuando ingresé por primera vez en el Consejo Deliberante y aprendí muchas cosas de la política compartiendo esos 2 años junto con él adentro del Consejo Deliberante. Éramos los 2 concejales que tenía en ese momento el partido. Y durante todo ese lapso de mi vida política,
lo compartí junto hasta el año pasado, cuando nosotros decidimos tomar, hasta te diría que de común acuerdo, caminos distintos, entendiendo de que, bueno, en la vida todo es crecimiento, ¿no? Uno en algún momento se va de la casa de sus padres porque uno ya se siente independiente. O porque te rajan, una de dos. No, sí, bueno, en mi caso porque yo sentía que, viste, yo soy de estos de los que siento que en la vida todo tiene etapas o momentos, todo tiene su tiempo, ¿no? Y hay momentos donde vos podés estar en un lugar donde ya. Y ya no tenés opciones de crecimiento y ya no tenés la oportunidad tampoco de devolverle a la gente lo que te dio. Y ahí es tu responsabilidad hacer algo distinto. Yo no sé si va a coincidir conmigo, pero cuando uno empieza a actuar, el ser humano, de manera automatizada, es decir, sabe que tiene que mover esto acá, en algún momento se equivoca. Sí. Y se equivoca feo, ¿no? Porque siempre me decía una profesora de gramática y literatura, no tengas miedo de no reconocer una palabra. Uh-huh. Y de no buscarla en el diccionario. Lo mejor es no conocer la palabra, dudar, ir, ser curioso, buscar el significado, porque así no te vas a equivocar. Ahora, si uno piensa y da por sentado que la tiene atada y que esto y que lo otro, se va a equivocar, me decía. Entonces ese es el sistema de automatización, ¿no? Que el cerebro funciona así, la parte neurológica. Cuando uno empieza a trabajar de manera automatizada, tiene que ir buscando otro lugar porque eso es indicativo que en algún momento va a cerrar, y feo si seguís trabajando de esa manera automatizada. No sé si le pasa. Sí, es que yo por eso creo, yo voy cerrando etapas y digo, por supuesto que uno le puede haber quedado pendiente en muchas ordenanzas, muchas propuestas, muchas ideas, pero bueno, hasta acá llegó la tarea legislativa en el Consejo Deliberante, porque así lo determina y porque así lo decidí también, porque podría haber sido candidato y ya no quería tampoco. Me parece que era un proceso legislativo que por lo menos en esta etapa estaba cumplido, y bueno, y yo funciono así, digamos, ¿no? Creo en las cosas que creo, lucho por las cosas que creo y trato de trabajar en acuerdo con los equipos que uno va formando para llevar adelante lo que vamos planteándonos en las necesidades y en esto que digo de devolverle a la ciudad todo lo que nos dio. Por eso yo no abandono la ciudad, dejo un cargo, pero sigo trabajando en esta ciudad y voy a seguir conectado con los vecinos desde el lugar que pueda, con más, con menos, pero siempre con esas mismas ganas de devolverle a la ciudad todo lo que me dio desde, no sé, los 10 años que estoy involucrado entre los medios de comunicación, la iglesia y la política. Velázquez, yo le agradezco por haber venido, por charlar con nosotros, y bueno, no sé qué le deparará el futuro. Solo cosas buenas. ¿Así lo ves? Sí, para mí y para la ciudad. Le agradezco por haber venido. Por favor, muchísimas ustedes, gracias. que Dios los bendiga. Muchas gracias. Así pasó Pablo Velázquez, concejal de Posadas. Lo tuviste, lo escuchaste, esto es claro. Segunda página. Radio, siempre.